los descuartizaban. ¿Y las mujeres embarazadas? Les sacaban los hijos a sangre fría. Wow. Entonces, Había motivos para Jonás estar, para nosotros ser un poquito empáticos con Jonás. exacto, para identificarnos con lo que le estaba pasando A a Jonás. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu espacio, Excelencia Cristiana Televisión. Estamos agradecidos de Dios por darnos el privilegio de estar aquí y que tú le hayas dado play a este video. Te habla tu hermana y amiga Madeline Ortiz. Hoy tenemos una palabra de bendición en labios de una mujer de Dios que porta una revelación que yo sé que va a servir de edificación para tu vida, para los tuyos, para tu nación. Así que no te quedes ahí, invita a otro y dile ven para que veas lo que Dios va a hacer. Comparte esta palabra, invita a otros. Sin más preámbulo, yo voy a dejar que ella se esté presentando a la audiencia. Amén. Dios le bendiga. Amén, Madeline, un placer estar aquí contigo. El placer es nuestro. Sí, y con esa audiencia maravillosa que tiene Excelencia Cristiana. Me encanta y estamos aquí para compartir la palabra del Señor, en lo cual nos deleitamos, ¿verdad?, hablar de ella, porque es tan maravilloso, nos ministran a nuestras vidas, cambian, transforman la vida y el pensamiento del ser humano. Así que estamos prestos acá para traer, o para dar lo que Dios trajo. Sí, amén. Amén. Gloria a Dios. Pues para hoy tenemos un tema que ha significado mucho en mi vida y me ha puesto mucho a reflexionar. En un pasaje bíblico y en una historia muy conocida hasta por los niños, ¿verdad? Porque es una historia que en las escuelas bíblicas se comparten, en las iglesias, en la EBDB, siempre escuchamos esas historias. Y me remontan allá cuando yo daba esa clase en la escuela bíblica a los niños y le hablaba sobre Jonás. Y hoy vamos a hablar de ese personaje y vamos a hablar también de otro personaje que a lo mejor no es muy reconocido, no es muy resaltado, pero que dio a conocer el nombre del poderoso Dios de Israel en un tiempo de crisis. Y es que en tiempo de dificultad, no importa lo que estemos viviendo, debemos dar a conocer al Dios que le servimos. Y traemos para hoy un temita que quizás llame la atención. Sí. Que la amargura no nos impida ser de bendición. Que la amargura, mi estimado amigo y hermano, no nos impida en un momento determinado bendecir a alguien con una palabra o con una acción. Vamos inmediatamente a leer el versículo bíblico y me gustaría que me permitieran leer ambos pasajes. Voy a leer en Segunda de Reyes capítulo 5 y en Jonás capítulo 4. Puedes buscar tu Biblia y compartir estos pasajes con nosotras. Vamos a leer en Segunda de Reyes capítulo 5. Vamos a leer del 1 al 5 y luego vamos a leer en Jonás capítulo 4. Bien, leemos la palabra del Señor para honrar siempre al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y él lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual era sierva de la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra.
Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10,000 mudas de vestido. Gloria al Señor. Ahora vamos a la porción bíblica de Jonás, capítulo 4, verso 1 al 3. Y dice la palabra del Señor: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. El Señor añada bendición a esta preciosa palabra. Que la amargura no nos impida ser de bendición. Y es que, Madeline, es un libro, Jonás, del cual han predicado mucho. Y a lo mejor algunos pudieran decirme, lo conozco bien. Personas que estudian la teología, pues se saben ese libro completito y saben interpretarlo. Sin embargo, a pesar de todo lo que se haya predicado de él, siempre en la palabra del Señor encontramos un mensaje que nos fortalece, que nos bendice, que nos habla y nos ministra en diferentes aspectos. Y en esta oportunidad queremos compartir algo muy profundo de Jonás que a lo mejor la gente no tiene en mente. La gente dice, bueno, Jonás desobedeció el mensaje y no quiso ir porque los asirios eran personas muy malas y él sabía que Dios es bueno, misericordioso, y él no quería que la oportunidad de Dios llegara a gente tan mala. ¿Piensas tú, Madeline, que en estos días pueden haber cristianos o personas no cristianas que digan, ese no tiene perdón de Dios? Se escucha mucho esa frase. Incluso hay personas que dicen, después de que te cansaste de hacer maldad, ahora tú vienes donde Dios. Pero la misericordia de Dios es más alta de lo que nosotros podamos entender. Amén, amén. Y hay algo que estuve compartiendo con usted detrás de cámara y que me chocó mucho el corazón, pero es real cuando lo analizamos. El que tiene amargura en su corazón, lamentablemente también tiene maldad en su corazón. Tiene maldad. Es así. Y hay como que escudriñarse a ver, porque a veces nosotros estamos sirviendo al Señor y como que hay una cosita en nuestro corazón como que no se ha trabajado. Y esto podemos verlo en Jonás. Y si un psicólogo analizaría la conducta de Jonás, pudiera decir con mayor razón, pero como que había algo en las emociones de Jonás, porque ¿por qué se enojó tanto, verdad? Quizás un teólogo pudiera verlo desde otra óptica, pero un profesional de la conducta diría, las emociones de Jonás había que trabajarlas. Algo pasaba ahí, algún recuerdo tenía Jonás que le hacía actuar de esa manera. Y es que te cuento que los asirios eran personas malvadas en su trato con sus enemigos. Quiero decirle a esta vasta audiencia, es posible que muchos conozcan y a lo mejor a este programa lo verá algún historiador que sabe la historia perfectamente de los imperios, pero lejos de compararme a algún experto,
pretendo decir algo de lo que eran los asirios en su trato con los enemigos. Y es que una de las características de ellos era que torturaban de manera despiadada a sus enemigos. Cuando conquistaban un pueblo se lo llevaban, ¿verdad? Y de lo mínimo que hacían los asirios era despedazarle la piel. Sin importar la edad. Literalmente con cuchillo le quitaban pedazos de piel. Es algo muy duro. Lo traspasaban con un punzón, una lanza, ¿verdad? Lo traspasaban, los descuartizaban. ¿Y las mujeres embarazadas? Le sacaban los hijos a sangre fría. Wow. Entonces, había motivos para Jonás para nosotros ser un poquito empáticos con Jonás. Exacto. Para identificarnos con lo que le estaba pasando a Jonás. Y es que Jonás posiblemente, dicen los que estudian profundamente la palabra, posiblemente había vivido alguien cercano de él esas torturas, o sea, quizás él sabía de alguien que los asirios se habían comportado de esa manera, y como sabemos también, los asirios fue un imperio fuerte también que de alguna manera el pueblo de Dios se vio afectado por ellos. Entonces, esos recuerdos retumbaban en el corazón de Jonás. Y fue la razón, posiblemente, ¿verdad? Nosotros no lo podemos afirmar porque no tenemos esa confirmación, pero la historia a veces tú la lees y te permite hacer algunas conjeturas, como podemos decir. Entonces, es posible que él cargara esto, y cuando Dios le dice, Jonás, te toca ir a Nínive, hablarle a esas personas, habían dos aspectos que Jonás sabía muy bien: el de Dios, su característica, su carácter misericordioso y amoroso con el ser humano, y la característica de una nación impía, mala, que merecía todo el peso del castigo de Dios. De la ira de Dios. Y merecía el rechazo de Jonás. Según Jonás. Según Jonás, ¿verdad? Según Jonás. Entonces, ahora podemos entender por qué Jonás no quería ir. Es que si esta gente se arrepiente, Jehová lo va a perdonar. Y es que esta gente han hecho demasiado daño. Pero ¿y cómo puede ser que una persona que me violó, Dios pueda perdonarlo? ¿Cómo puede ser que una persona que me arrancó a mis padres, Dios pueda perdonarlo? Mis padres, que eran tan buenos que no le hacían daño a nadie, no. Y el Señor tiene perdón y misericordia para esa persona. Pero ¿cómo puede ser que un sicario tenga el perdón de Dios? ¿Crees, Madeline, que un sicario, los pedófilos, esas personas que hacen daño a niños, aquellos que maltratan a los niños, ese ser inocente que no sabe de la vida, y un adulto lo viola y le quebranta el alma prácticamente? Marca su historia. Marca su historia. ¿Tendrá perdón de Dios? Los ladrones. Gente que dura años trabajando y viene alguien y le arrebata sus bienes. ¿Tendrá esa persona perdón de Dios? Es una pregunta donde muchos están cavilando, sus pensamientos están. Sí. ¿Será realmente que Dios? E incluso las personas que cometen el acto se hacen hasta esa pregunta. Exactamente. ¿Me perdonará Dios? Después de que maté, gente que han matado en masa, sí, gente que ha vendido sustancias ilícitas, sí, que ha rompido la ley de diferentes maneras. Así es. Entonces, a veces nosotros nos preguntamos, ¿yo tendré perdón de Dios? ¿O Dios perdonará a esa persona? Sí.
realmente eso es una pregunta que me gustaría también que la gente que nos está escuchando lo escriba ahí en la tabla de comentarios. Amén. Si realmente tiene esa persona perdón de Dios, porque nosotros vamos a seguir conversando y vamos a descubrir qué tanto Dios nos puede perdonar. Amén. O hasta qué límites Dios perdona. Hasta qué límite, ¿verdad? Muy bien. Y yo sigo haciendo la pregunta, ¿perdonará Dios a aquella mujer que desbarató mi hogar? Que por ella estoy en la calle y mi esposo me dejó. Mis hijos abandonados. Y mis hijos abandonados. ¿Perdonará Dios a esa mujer? Y déjame hacer un paréntesis. Si eres cristiana y ese fue el método que Dios utilizó y hoy está sirviendo al Señor y está dando fruto, Dios, vamos a aplicarle el versículo, Romanos 8:28. A los que aman a Dios. Obró para bien, tuviste un encuentro con Dios y hoy está dando unos frutos maravillosos, si es tu caso, porque no sabemos, ¿verdad? Dios obra por diferentes senderos. Y es que Dios nos ha mostrado a través de la historia su misericordia inagotable. Así. Su misericordia que no tiene límite. La nuestra es que es limitada, la nuestra es que es finita, pero la de Dios es infinita. Y eso también lo vimos reflejado a través de Jesús. Dice que cuando Jesús vino, veía a las personas como ovejas que no tenían pastor y tenía compasión de ellas. Y es que vemos a Jesús que le llevan a una mujer encontrada en el mismo acto del adulterio. Gente acusándola, con la piedra lista para destruirla, para matarla. Y dice la palabra del Señor que Jesús, ¿verdad?, tuvo compasión de esa mujer. Y se tomó un tiempecito para que esas personas reflexionaran sobre la condición. Y en ese momento de reflexión, aquellos que pensaban que todo el peso de la ley iba a caer sobre esa adúltera, sobre esa de barata hogar, ¿verdad?, sobre esa mujer de la calle inmunda, el Señor Jesús le dio un tiempo para que ellos reflexionaran y le dijo: al que de ustedes, ¿verdad?, no tenga pecado, tire la primera piedra. Y yo creo, Madeline, que en el pensamiento de esos hombres posiblemente estuvo las veces que codiciaron a esa misma mujer para acostarse con ella. Y es posible que alguno de los que estuviera ahí hasta haya probado a esa mujer, porque recuerda que según la costumbre y la cultura, todo el peso de la ley caía sobre la mujer, pero el hombre no le pasaba nada. Entonces, es posible que algunos de ellos pensaran no solamente lo que la codiciaron, sino todo lo malo que habían hecho. Y no pudieron levantar su vista para acusar a la mujer. Pero yendo al contexto del pasaje de Jonás, Jonás se resistía, y como bien dice la historia, si Jehová decía para el norte, él dijo: yo me voy para el este, o sea, en vía contraria, porque no quiero ver el momento donde Dios perdone a esa nación. Y efectivamente, Dios tuvo que darle una experiencia, torcerle el brazo, no sé a cuánta gente Dios ha tenido que ponerle una llave, que darle una experiencia difícil para que vaya a dar una palabra, para que perdone a alguien, para que libere a alguien de su corazón y también sea liberado, o para que la luz de Dios a alguien le llegue. No sé qué lucha ha tenido Dios con usted, o ha tenido conmigo, o ha tenido contigo, Madeline, en algún momento para que nosotros hagamos algo y en nuestro corazón hay algo que nos impide hacerlo. Pero lo bueno es que Dios en su soberanía hace lo que Él quiera y como Él quiera. Y Jonás
tuvo que ir aún con disgusto, porque no fue a gusto que fue a Madeline, eso es evidente en el pasaje. Sí. Que no fue que como hay personas que dicen, y tuve una experiencia con Dios, y luego fui con alegría a darle el mensaje. No. Jonás fue... No fue el caso de Jonás. No, fue molesto. Pero mira qué Dios tan maravilloso. Aunque te sienta molesto, vas a ir. Así es. Fue, después de lo que sabemos, ¿verdad? Que producto de su desobediencia, por poco otras personas salen perjudicadas, sí. Que eso hay que tomarlo muy bien en cuenta. Y haciéndole una aportación a esto, es importante entender que cuando nosotros no identificamos o no sabemos la asignación que nos corresponde, independientemente de, en este caso, nosotros vamos a ser siempre afectados. Sí. Porque Dios estaba consciente más que Jonás cuál era la maldad de este pueblo. Exacto. Y por ende Dios dice, ese pueblo es el que necesita. Porque no vemos nunca a Dios derramando ni desperdiciando su misericordia. Así es. Él solo la derrama sobre aquellos que la necesitan, Así sobre es. aquellos que están enfermos, porque el que está sano no necesita de la cura. Sin embargo, esa misericordia que cubrió a Nínive, amén, fue la misma misericordia que cubrió a Jonás. Amén. Porque estaba dentro de una tormenta y hay gente que se está provocando tormentas por no obedecer, por no desconectarse, por no desarraigarse de la amargura. Amén. Entonces la misma maldad que tenía este pueblo estaba arropando el corazón de Jonás sin él darse cuenta. Así mismo. Y es el momento donde a veces nosotros no queremos tener misericordia de alguien que nos hizo el mal. Y sin darnos cuenta estamos adoptando esa maldad. Así es. Que esa otra persona no hizo o que nosotros estamos viendo y nos estamos convirtiendo en vasijas que están reteniendo aguas posadas, aguas hediondas, y sin darnos cuenta, nosotros somos que nos estamos maltratando. Sí. Es el momento de desarraigarnos de la amargura y cumplir la voluntad de Dios feliz. Amén. Todo lo contrario, un ejemplo evidente para esto fue Esteban. Amén. Lo estaban matando a pedradas. Él podía maldecir, podía negar, podía decir yo no soy y librarse de esa muerte. Sin embargo, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así es. Es muy difícil. Reconocemos que esta es una de las partes más difíciles de un creyente y es tomar una postura de ser imitador de Cristo en los momentos donde tú estás siendo perseguido. Así es. Pero si nos despegamos, nos despojamos de toda naturaleza caída, de toda carga, de toda amargura, vamos a poder caminar con ligereza. Amén. Y los cielos se van a abrir aunque hayan pedradas encima de nosotros. Amén, amén. Y sobre todo poder cumplir la voluntad de Dios, que dice la palabra que es agradable y perfecta. Gloria al Señor. Y así como tú decías, Jesús dijo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Esteban también pues expresó palabra de perdón para sus verdugos. No le tomen en cuenta, Señor, este pecado. Y déjame decirte que te decía ahorita que para un profesional de la conducta, pues le es fácil describir lo que estaba sucediendo en Jonás. Y Jonás tenía situaciones sin resolver. No sé si hay algunos de nosotros que tengamos alguna situación sin resolver. Vamos a decirle al Señor como le dijo el salmista en el Salmo 139, escudriñame. Señor, mira a ver si hay algo ahí que en algún momento impedirá hacer tu voluntad, que me impedirá ser de bendición a alguien. Porque miren, Jonás, un profeta de Dios, donde la Biblia resalta sus cualidades, estuvo profetizando, su periodo de acción fue en el reinado de Jeroboam II, allá en el reino del norte, hablando ahí al pueblo, ¿verdad? Y Jonás tuvo un ministerio poderoso. O sea, quiere decir que a veces estamos en el altar, a veces estamos ministrando y hay casos sin resolver. Deudas emocionales. Entonces, es muy importante, Madeline, y aprovecho que tú eres profesional en esta área, eres psicóloga, es muy importante que los ministros, los líderes, sepan, manejen, conozcan sus emociones, porque a veces puede ser que estemos liderando,
estemos dirigiendo y hay alguna enfermedad del alma, Así es. que en algún momento la vamos a reflejar con lo que dirigimos. De hecho, hay conducta, hay acciones, hay comportamiento del líder que la reflejan en las personas que dirigen de maltrato. Así es. Pero es porque hay algo ahí Que no han resuelto. sin resolver. Pero ese es un tema muy importante que lo abordaremos en un momento cuando estemos hablando de liderazgo, Sí. ¿verdad? Y entonces parece que Jonás tenía algo ahí sin resolver y es cuando Dios le da esta misión que se descubre. Jonás no lo había descubierto, no se hizo consciente en el momento de ese mal, pero Dios sí. Y Dios dijo, bueno, hay una situación que Jonás tiene que resolver, pero vamos a resolverlo después, déjame lograr que Jonás vaya y cumpla la misión, porque necesito salvar ese pueblo. Y yo sé que ese pueblo se va a arrepentir, porque Dios no quiere el mal para el hombre, Dios quiere el bien. Entonces Jonás, después de la experiencia, fue obligado. Y no importa, hermano, si nos guste o no, si el Señor nos manda, hay que ir. Y lo mejor que debemos de hacer es hacerlo con gusto. Pero si en algún momento de nuestra vida en el ministerio estamos haciendo algo y no estamos muy a gusto, pero Dios quiere que lo hagamos, vamos a hacerlo. Jonás lo hizo. Con esta decisión, pues impidió que los que estaban a su alrededor fueran perjudicados, porque dijo, yo soy el culpable, tírenme al mar, ¿verdad? Al menos se hizo responsable, asumió. Eso tenemos que destacarlo de Jonás, fue muy valiente. Oye, ¿usted sabe lo que es decir tírenme al mar? ¿Qué usted haría en esa ocasión? Mire, yo no le puedo decir que yo sería valiente y haría lo que hizo Jonás, porque hay que ser honesto, ¿verdad? Bueno. El momento es que decide. Sí. Sin embargo, tenemos que destacar esa valentía de Jonás. Sí, obró en justicia. Sabía que otras almas se iban a perder si él no cedía. Iban a ser perjudicadas. Conocía la ira de Dios. Exacto. Dios mío, mire, hay que destacar esa parte de la valentía de Jonás. Sí. Sí. Es difícil de verla, pero se nota. Sin embargo, tú puedes ver, es por eso que es tan maravillosa la palabra del Señor, que nos permite, ¿verdad?, como sacar cosas, profundidades que hay ahí que bendicen nuestras vidas. Y así mismo es Madeline, luego entonces que tuvo la experiencia con el pez, porque después de ese proceso duro, ¿quién le va a decir que no al Señor? Ya, yo voy, no tengo más nada que hablar, Señor, yo voy. Y fue Jonás. Sin embargo, Madeline, después que él fue, dio el mensaje, sucedió lo que Dios esperaba, Nínive, ¿verdad? Como una respuesta al mensaje divino, al amor de Dios, porque ¿quién se resiste al amor de Dios? Cuando tú ves que el amor de Dios te arropa, como lo pudo experimentar Nínive, dice que se rindieron y todo el mundo, hasta los animales, ayunaron y se postraron humillados ante la presencia del Señor. Y yo te digo a ti, amigo, hermano, todo el que está mirando esta transmisión, Dios está derramando su amor sobre ti en este momento. Quiere salvarte, quiere quitarte esa culpabilidad. Jesús te quitó esa culpabilidad en la cruz. Si has hecho algo, si tu vida, tú entiendes que ha ido tan al fondo, has hecho tantas cosas malas que piensas que no tienes el perdón de Dios, hay esperanza para ti. De la misma manera que la gracia del Señor arropó a Nínive, a ti hoy te arropa. Dios te perdona, Dios te recibe. Solamente tiene que reconocer tu falta y pedir perdón. Y a ti que has sido herido, que has sido maltratado por algún ser humano y que guarda ahí en tu ser ese dolor, Dios puede sacar ese dolor. Dios te sana. Ve a Él, ve con todas tus cargas y Él te puede restaurar, perdonarte, o sea, perdonar a la persona, pero también sacar de ti esa raíz de amargura. A ti, ministro, a ti, hijo del Señor, que Dios te ha encomendado una misión y que no siente
deseo de hacerlo por tus argumentos, que pudiera bien Dios entenderlo y decir, bueno, te entiendo, mas esa persona necesita salvación. Entonces, Jonás, en el capítulo 4 es que vemos que todavía él está molesto. O sea, yo sabía, por eso era que yo no quería ir, mira cómo lo perdonaste. Y en el capítulo 4, Jonás entra en depresión. Y los psicólogos cristianos deberían de prestarle mucha atención a ese, ¿verdad? A este libro por completo de Jonás, porque Jonás entró en depresión. Yo sabía que tú lo ibas a hacer, míralo ahí. Y el Señor le dice, pero ¿por qué está molesto, Jonás? ¿Por qué te molesta? Si es algo maravilloso que la gente sean libres de pecados, sean perdonados. Ah, pero Jonás estaba molesto. Lo importante en este caso es que aún estando Jonás en desacuerdo con Dios, hizo la voluntad de Dios y Nínive fue perdonada. Y Nínive se humilló ante Dios y recibió el perdón de sus pecados. Sí. Y en contraste a Jonás, tenemos una muchacha. ¿Has leído esa historia de la esclava de Naamán? Sí, muy pocos la mencionan porque a veces pensamos en Naamán, pensamos en el profeta, pensamos en que él no quiso. Sí. Pero esa joven que ni siquiera su nombre se menciona. Ajá. Solamente una esclava que la raptaron, o sea, vemos cuáles son las heridas que puede arrastrar esa muchacha. La despegan de su familia, de su cultura, de su nación. Así es. Vamos a ponernos en esta posición, identificar esto, lo doloroso que tiene que ser. Y ella tenía la llave. Así es. Tenía los recursos para que una persona a su alrededor recibiera sanidad. Así es. Y eso pasa cuando nosotros perdonamos al que está a nuestro alrededor, no importando el daño que nos hayan hecho. Así es. El que esté a nuestro alrededor va a ser sano. Sí. La Biblia no menciona que a ella le retribuyeron nada, No. ni que le dieron ninguna recompensa. Así Yo me es. voy un poquito hasta más lejos. Las recompensas, las dádivas que le llevaban al profeta deberían de dársela a ella. Así es. Sí. Pero mira la confrontación que recibe del profeta, o por lo menos una retribución de que de libertad, vuelve donde tu familia. Exacto. Pero no hubo nada, sin embargo ella de todas maneras ofreció la solución. Así es. Sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada acá. Porque no vemos en su actitud, aunque es muy poquito lo que habla el pasaje, ¿verdad? Sí. Pero no vemos en su actitud posición de egoísmo, una postura de egoísmo o de ¿qué voy a sacar de aquí? Qué ventaja. ¿Qué ventaja? Qué beneficio. Y algo que vemos en esta muchacha es que a diferencia de Jonás, la Biblia no dice que él lo haya vivido él. O sea, la Biblia quizá no registra que Jonás fue, vamos a decir, él mismo bajo un yugo. Sí, si no fueron, puede ser que sean historias Ajá. que le hayan transmitido sus Exacto. antepasados. Exacto. Y él heredó esos traumas Ajá. históricos, emocionales, entonces Exacto, toda la palabra. Exacto. Bueno, quizás alguna persona de estos que escudriñan profundamente la Biblia, que conocen mucho, pueda indagar más y arrojar más luz, pero el hecho que queremos ver aquí es que la muchacha estaba en el sufrimiento. Sí, lo estaba viviendo. Lo estaba viviendo y nosotros sabemos que ninguna de esos imperios eran buenos, ningunos, ni eran buenos los asirios, ni eran buenos los sirios, todas eran cultura indolente, sanguinaria, que tenían metodología de conquista muy drástica y muy, ¿verdad?, crueles es la palabra. Entonces, no vemos a una muchacha que está en un escenario con gente buena, no. Esa muchacha posiblemente había presenciado cosas fuertes y difíciles, sin embargo, su corazón no estaba lleno de amargura. Esa muchacha sabía muy bien que en cualquier posición donde yo como cristiano me encuentre, en cualquier proceso, eso no debe de marcar mi corazón ni de amargar mi corazón. Al contrario,
cualquier situación de crisis y de dificultad, yo debo de creer en el Señor y saber que Dios tiene un propósito en tu vida y en mi vida cuando viene la crisis. Así es, tremendo, tremendo. Esta palabra yo sé que va a bendecir a millares. Y antes de que el tiempo se nos agote, yo quisiera que la gente pueda despertar, que la gente pueda apercibirse, que la gente pueda entender cuál es el problema de una persona amargada, cuáles son las dificultades, cuáles son las consecuencias, y que identifiquemos qué es lo que ha desatado esa amargura. Vamos a la historia, vamos al principio y no repitamos los mismos patrones, que quizás hay amarguras que son traspasadas. Exacto. Hay amarguras que te la dejan como un legado. Claro. Entonces ese tipo de legado no lo recibamos. Claro. No, hasta aquí, llegó hasta donde mí. Claro. Porque entonces recibes la amargura, eres dañado, vives una vida amargada. Entonces cuando lleguen los que están a tu alrededor también tienen que vivir en ese mismo sistema de amargura. Sí. Vamos a ir a la historia y vamos a perdonar la historia. Sí. Porque cuando desconocemos la historia repetimos los mismos errores. Es el momento de nosotros despertar, analizarnos qué me está amargando. Así y antes de cerrar este tiempo, yo quiero que nuestra amada le dé un consejo a la audiencia, especialmente para esto, tanto sus causas, consecuencias, el problema de vivir una vida amargada y de verdad, los que somos desafortunados somos nosotros cuando estamos en esta condición. Así es, así es. Pues decirte que los profesionales de la conducta nos hablan de las consecuencias físicas que trae la amargura. Enfermedades del estómago, del corazón, la persona que arrastra ese dolor, que no perdona, ¿verdad? Dicen lo que saben de la materia, yo no, porque uno lee alguito, ¿me entiende? Pero dicen que eso trae enfermedades y uno lo ha podido ver, porque de alguna manera alguien ha tenido una persona cercana que guarda mucho, que tiene mucha frustración y que no ha perdonado, y vemos cómo esa persona sale con mucha enfermedad y todo el tiempo tiene algo. Eso es uno de los aspectos negativos de la consecuencia de la amargura, consecuencias físicas, problemas de salud. La otra es la emocional, ¿verdad? Cómo es una persona que en un momento determinado puede reaccionar de manera inadecuada, herir, porque el que está herido hiere. Nunca una persona sana va a dañar a otro. Siempre quien hiere es una persona que ha sido marcada, que ha sido dañada. Por eso el hombre, por lo regular, dicen también los profesionales de la conducta, el hombre que violenta a su esposa, que da golpe, es porque vio eso y está marcado y no se lo ha trabajado. Por eso es tan importante identificar si hay algún trauma, si hay alguna amargura. Para eso, en el nombre de Jesús, ir al Señor y ir a sus brazos para que el Señor nos libere de toda amargura. Y yo no solamente me quedo con el principio fundamental, que es ir al Señor. Eso es lo primero. Lo primero es ir delante del Señor. Mira, yo quiero que tú me saques toda frustración. Tú quites de mí todo dolor. Y si algo hay en mí que impide que yo haga tu voluntad, que el reino de Dios avance, que los perdidos vengan aquí, quítalo. Si hay algo que está impidiendo que mi ministerio crezca y sea de avance a las personas y de bendición, quítalo. Pero a usted que no conoce al Señor, a usted que no ha tenido un encuentro con nuestro Dios, yo le exhorto que venga a los brazos del Señor, que deposite en Él todo dolor, toda amargura. Si fuiste marcado por violación, si fuiste marcado por violencia intrafamiliar, si fuiste marcado porque te arrancaron a tus padres, a un ser querido, alguien a quien tú amabas te traicionó, ven a los pies del Señor. Él se lleva todo ese dolor, toda esa amargura, toda esa tristeza. Descansa en Él. Pero también quiero decirte que la parte científica es importante.
Es importante que visites un profesional de la conducta, sobre todo cristiano. Se lo recomendamos cristiano con temor de Dios. Así es. Para que pueda también darte algunas herramientas y ayudarte en medio de ese proceso. Pero primero, nuestro Dios. Y así como esa esclava fue de bendición y resaltó en momento de crisis el nombre de Dios, dio a conocer en una nación pagana a qué Dios ella le servía, a pesar de su condición de esclava. ¿Sabe lo que dijo esa esclava con ese mensaje? Yo estoy en esta condición porque Dios lo ha permitido, pero al Dios que yo le sirvo es un Dios todopoderoso, capaz de sanar cualquier tipo de enfermedad y capaz de liberarme aún de las manos de mis opresores. Porque cuando Dios te permite un proceso, Dios te lo permite para Él glorificarse. Y donde quiera que estemos, nosotros debemos ser de bendición. Poderosa palabra. Yo sé que muchas vidas serán bendecidas, transformadas. Amén. Y vivificadas con esto. Quiero pedirle que también haga una oración a favor de la audiencia y que nos levantemos como esta sierva que tenía Naamán en su casa. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Te alabamos, Señor, y damos gloria y honra a ti, porque solo tú, Dios, solo tú mereces la gloria. Gracias, Señor, por la oportunidad de llegar a tanta gente hermosa y a tanta gente necesitada, Señor, de escuchar esta palabra. Rogamos, Dios, te pedimos que esta palabra llegue a los corazones y que si alguien ahora mismo está dolido, amargado, frustrado, triste, en depresión, Señor, por el pasado, marcado, Dios, que tú le liberes y que permita que esa persona pueda perdonar y ser libre. Aleluya. Si hay algún ministro, algún líder, algún hermano que tú le has mandado a hacer algo y algo se lo impide, Señor, libéralo y permítenos, Dios, hacer tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Poderoso tiempo hemos vivido en este lugar. Esperamos que usted haya disfrutado, que la presencia de Dios esté vivificando su corazón. Le invitamos a que comparte esta palabra, se suscriba si aún no lo ha hecho y sea parte de esta gran familia que día a día crece. Yo sé que usted es parte de ese crecimiento. Estamos en las diferentes plataformas como Excelencia Cristiana Televisión, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, así que nos puedes encontrar como Excelencia Cristiana Televisión. Estuvo contigo tu hermana y amiga Madeline Ortiz y también su hermana Eridania Rosario. Un gran abrazo, gusto en estar con ustedes. Amén. Hasta la próxima.